Gracias por regresar a nuestro canal. Veremos una de las historias más fascinantes de la Biblia de hoy, sobre el cambio inesperado del fuerte rey Nabucodonosor en una bestia feroz. Sin embargo, ¿por qué Dios habría tomado tal proceder? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia pudo terminar comiendo hierba sobre cuatro patas? ¿Qué nos enseña esta metamorfosis sobre la soberanía y el orgullo divinos? Esta historia no son solo reliquias de la antigüedad. Tiene un profundo impacto en nuestros tiempos y nos enseña valiosas lecciones sobre la fuerza y la humildad. Prepárese para ver cómo Nabucodonosor sufre una sorprendente transformación y cómo puede alterar su percepción de lo que realmente significa tener éxito. No dudes en unirte a nosotros si esta narrativa te está enseñando algo. Al registrarte, te conviertes en parte de una comunidad que tiene como objetivo comprender mejor la palabra de Dios y sus lecciones de vida. Es crucial comprender los antecedentes de Nabucodonosor y el significado de su historia antes de profundizar en su metamorfosis. El rey Nabucodonosor II no solo fue un monarca, sino que también fue uno de los reyes más poderosos de la historia antigua. Aproximadamente del 605 al 562 AC, gobernó Babilonia durante el apogeo de su grandeza, convirtiendo a la ciudad en una de las más grandes de la antigüedad. Babilonia saltó a la fama bajo su dirección y ganó notoriedad por su extraordinario poder militar, su lujoso estilo de vida y sus creativas obras arquitectónicas. Entre los logros más conocidos atribuidos a Nabucodonosor se encuentra el Jardín Colgante de Babilonia, citado con frecuencia como una de las 7 maravillas del mundo. Los historiadores no están de acuerdo sobre si estos jardines alguna vez existieron, pero la historia que los rodea representa el esplendor y la opulencia de Babilonia en ese momento. Otro aspecto notable del reinado de Nabucodonosor fue el alcance de su conquista, que incluyó la conquista de Judá, el reino de los elegidos de Dios. Supervisó la catastrófica caída de Jerusalén, la ciudad santa de los judíos, en 586 a.C., demoliendo sus muros, incendiando el templo y desterrando a los israelitas. Un importante punto de inflexión en la historia bíblica, el exilio babilónico simbolizó el juicio de Dios sobre los israelitas por su desobediencia, como se relata en el segundo libro de los Reyes. En los capítulos 24 y 25 obtenemos una explicación detallada de la destrucción de Jerusalén y el posterior exilio del pueblo elegido. Esta trascendental ocasión no solo decidió el destino de muchas personas, sino que también demostró la omnipotencia de Dios y el valor de la obediencia en la vida diaria. El papel de Nabucodonosor como constructor y conquistador lo estableció como un actor importante en la escena mundial durante su época. Pero lo que más me llama la atención de las Escrituras es su relación con el Dios de Israel. Las relaciones de Nabucodonosor con los judíos exiliados, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en particular, brindan información reveladora sobre su personalidad y la complejidad de su desarrollo espiritual. A pesar de ser un gobernante pagano politeísta, Nabucodonosor experimentó profundas experiencias con el Dios real, el Dios de Israel. Su vida se vio afectada por estas experiencias, que finalmente le avergonzaron. Su primer encuentro con el poder divino en el libro de Daniel ocurre cuando experimenta pesadillas inquietantes que ninguno de sus sabios o magos puede explicar. Estos no fueron solo los caprichos del rey. Más bien, eran señales claras de Dios destinadas a llamar la atención del rey. Daniel, un joven prisionero hebreo, demostró valentía al descifrar estos sueños. Daniel explica el significado de una enorme estatua compuesta de muchos elementos en el capítulo 2, que representa los reinos que vendrían después. Daniel informa audazmente a Nabucodonosor que el Dios del cielo es la fuente de su prosperidad y poder. Daniel 2, 37-38 nos dice que usted, su majestad, es el rey de reyes. Este pasaje es esencial porque afirma que la autoridad de Nabucodonosor vino directamente de Dios. El Dios del cielo os ha dado dominio, poder, fuerza y gloria. El ascenso al poder y el alcance del control de Nabucodonosor estaban predeterminados por el propósito soberano de Dios. Como se afirma en Romanos 13, 1, Dios tiene un plan para Nabucodonosor, así como controla el ascenso y la caída de todos los reyes e imperios. Pero a medida que su dominio se hizo próspero, el corazón del rey se volvió orgulloso, como lo hizo con innumerables reyes a lo largo de la historia. En lugar de reconocer el papel de Dios en sus éxitos, dejó que la autoexaltación se apoderara de él. La respuesta de Nabucodonosor al desafío de Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, de arrodillarse ante una figura dorada que había creado es una de las escenas más famosas que ejemplifica su vanidad. El rey, lleno de ira, dio orden de arrojarlos en un horno encendido. Pero incluso después de la milagrosa intervención divina que evitó que ardieran en llamas, Nabucodonosor todavía no era consciente del alcance del poder de Dios. Daniel 3, 28-29 afirma que aunque reconoció a Dios como el que salva, su corazón permaneció arrogante e impenitente.
El capítulo 4 de Daniel describe cómo la segunda experiencia de Nabucodonosor con el poder celestial se materializó como un sueño inquietante. Aquí, a pesar de ser el monarca más poderoso del mundo antiguo, el rey describe su inquietante visión, lo que le despierta curiosidad por el significado de todo esto. Llama una vez más a los sabios, astrólogos y magos de Babilonia para descifrar el sueño, pero ninguno puede hacerlo, lo que demuestra aún más la inutilidad del conocimiento humano frente a la revelación divina. En el libro de Daniel, esta diferencia entre la percepción humana y la celestial aparece con frecuencia. La sabiduría de Dios es siempre mayor que nuestra comprensión. Por fin, Daniel, que se hace llamar Belsasar, recibe una llamada. Daniel 4:18 dice que Nabucodonosor confió en Daniel porque reconoció el espíritu de los dioses santos dentro de él. Sin embargo, el rey siguió ignorando la identidad del Dios real que inspiró la visión de Daniel. El sueño del que habla Nabucodonosor en Daniel 4:10-12 es una parte importante de esta historia. Él imagina un árbol imponente y frondoso que llega hasta el cielo, brindando alimento y sombra a todos los seres vivos. El propio Nabucodonosor y su grandeza están representados por este árbol. Pero el sueño también indica que hay que talar el árbol para que solo quede el tocón. Este mensaje sirve como una cruda advertencia. La muerte del rey era casi segura y Dios no pasaría por alto su arrogancia. El rey pide explicaciones, angustiado y perplejo. Daniel interpreta el sueño de una manera directa y severa, diciendo: Tú, oh rey, te has convertido en este árbol. Estarás expuesto a la disciplina de Dios y perderás la cordura, viviendo como un animal. Esto indica que era necesario romper la altivez de Nabucodonosor para que pudiera reconocer la soberanía de Dios. El monarca tuvo la oportunidad de comprender su posición ante el Creador a través de esta intervención divina, que fue más que un simple castigo sino también una posibilidad de expiación. Con la esperanza de poder evitar este desastre, Daniel amablemente aconseja al rey que abandone su maldad y haga justicia. Pero en su arrogancia, Nabucodonosor hace caso omiso de la advertencia. Después de un año, la vanidad del rey no hace más que profundizarse. «¿No es esta gran Babilonia que yo he construido?», exclama, mirando fijamente su metrópoli de Babilonia. Daniel 4:30. En ese mismo momento, el mensaje del sueño es confirmado por la voz de Dios que resuena desde el cielo. Una vez completada su humillación, el rey es expulsado de la sociedad humana y obligado a vivir como un animal, comiendo hierba como los bueyes. Esta metamorfosis no solo es un castigo, sino que también sirve como comentario sobre la naturaleza humana y el impulso de fama y atención. La historia de Nabucodonosor nos muestra que la arrogancia puede hacernos olvidar la verdad sobre quién está realmente a cargo. Sirve como un potente recordatorio de que siempre debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias o logros. Nabucodonosor tuvo una metamorfosis interior durante su época de bestia. Aunque terrible, este tiempo de humillación le ayudó a comprender mejor a Dios. Una vez que finalmente recupera la cordura, el rey reconoce que el Señor es el legítimo dueño del gobierno y la soberanía, y su relato concluye con una conmovedora ilustración del poder de Dios. Las visiones de Nabucodonosor mientras dormitaba en su cama revelaron un simbolismo rico y profundo. Vio un enorme árbol que se elevaba magnífica e imponentemente en el centro del planeta. Este árbol era tan alto que se podía ver desde el fin del mundo tocando los cielos. Sus magníficas hojas y abundantes frutos proporcionaban sustento a todos. Las criaturas salvajes se refugiaban bajo sus ramas, mientras que los pájaros se deleitaban con su verdor. Esta imagen de un árbol es bastante potente. Representa no solo el reino de Nabucodonosor, sino también el poder y la prosperidad de Babilonia en esa época. El árbol representaba el esplendor del reino babilónico. Con sus extensas conquistas territoriales, Nabucodonosor se consideraba el rey del mundo conocido. Pensó que muchas personas podrían encontrar seguridad y bienestar en su reino, así como el árbol ofrecía refugio y alimento. Mientras tanto, el mensaje del sueño sugería que tal gloria no permanecería indefinidamente. El monarca ve un mensajero celestial descendiendo de los cielos y dando la orden de talar el árbol mientras continúa la visión. Es evidente que Dios nos ha juzgado al darnos la orden de cortar sus ramas, arrancar sus hojas y esparcir sus frutos. Este escenario trascendental representa la inminente caída en desgracia de Nabucodonosor, quien anteriormente había sido el pináculo de la autoridad. La imagen del magnífico tronco talado transmite una advertencia sobre la fragilidad del orgullo humano. Sin embargo, este no es un veredicto final. Daniel 4:15 dice que el tocón del árbol permanecerá en pie con sus raíces aún en su lugar. Esto implica que aunque Nabucodonosor experimentó humillación y pérdida, la redención aún era posible. Esta metáfora raíz alude a la misericordia de Dios, que da esperanza incluso en medio del juicio.
El hecho de que hubiera ataduras de hierro y bronce alrededor del muñón muestra que Dios había establecido límites incluso antes de la caída. La preocupación del profeta por el monarca se revela en la interpretación que hace Daniel del sueño. Daniel revela una verdad indiscutible: el gobierno de Dios sobre los reinos de la tierra, cuando explica que el árbol simboliza a Nabucodonosor y que su caída significa la pérdida de la razón y la dignidad. La profecía no solo fue una advertencia, sino que también enseñó humildad. Debido a su arrogancia, el rey viviría como un animal, comiendo hierba y estando al aire libre, en medio de los elementos, una imagen de la humillación que le esperaba. La referencia a los 7 tiempos alude a un periodo de 7 años, durante los cuales Nabucodonosor estaría sin hogar hasta que reconociera la existencia del gobierno divino. Este veredicto no fue un castigo casual. Más bien, fue un claro recordatorio para el hombre más poderoso del mundo en ese momento de que, debajo de todos sus logros, existía un Dios fuerte que estaba a cargo de todos los seres vivos. Según Daniel, el rey tiene la opción de salvarse de este destino si se traga su orgullo y respeta la ley. Esta oportunidad de arrepentimiento es un reflejo de la misericordia de Dios, que nunca deja de restaurar a quienes acuden a él. Sirve como recordatorio de que todos somos susceptibles a la ira de Dios, independientemente de nuestro nivel de logros. Es un llamado a la humildad y la introspección. Pero Nabucodonosor hizo caso omiso del consejo de Daniel de inmediato. No pudo escuchar ni aceptar el llamado al cambio debido a su actitud engreída y su convicción en su propia superioridad. Más bien, el rey hizo caso omiso de la advertencia de Dios y siguió dependiendo de sus victorias. Este desafío al llamado de Dios tendría efectos de largo alcance. A medida que avanza la historia, Daniel 4:28 deja en claro que el rey no tomó en serio las advertencias de Daniel, incluso a pesar de su advertencia explícita. Quedaba por aprender la lección de humildad y la altivez perduraba. Una vez transcurrido el año, Nabucodonosor se celebraba paseando por el palacio de Babilonia y admirando los logros que reclamaba para sí. Podía ver claramente el esplendor del reino babilónico y su confianza era contagiosa. Esta gran Babilonia que he construido para casa de mi reino, con la fuerza de mi poder y para honra de mi majestad, clama en Daniel 4:30. Rechaza el consejo que le ofrecen y se separa de los verdad en este momento de mayor orgullo. Su seguridad en sí mismo se convierte en un grito de vanidad, y Dios, habiendo sido paciente, actúa. La respuesta de Dios llega de inmediato. Tan pronto como Nabucodonosor termina de hablar, se anuncia un edicto real. El rey es inmediatamente derrocado del poder y obligado a soportar una prueba humillante. De manera abrupta y sorprendente pierde la razón y se ve obligado a vivir fuera de la civilización como un animal. Su existencia acaba sirviendo como testimonio de la omnipotencia de Dios y del hecho de que la arrogancia humana no tiene cabida en el mundo espiritual. La estancia de Nabucodonosor en el mundo salvaje y natural no es solo una lección de humildad, sino también una forma de retribución. Experimenta vulnerabilidad y soledad durante estos 7 años, y se le hace enfrentar su propia insignificancia a los ojos del Criador. Este profundo encuentro no solo lo humilla, sino que también lo cambia hasta el punto de que finalmente reconoce la omnipotencia de Dios. Nabucodonosor tuvo numerosas oportunidades de reconocer la omnipotencia de Dios después de un año completo desde el sueño premonitorio, pero persistió en quedar cegado por el esplendor de su propio poder. Su falta de remordimiento combinada con su orgullo lo llevaría a un final desastroso. Según la Biblia, Nabucodonosor paseaba sobre el tejado de su opulento palacio real en Babilonia precisamente un año después. El monarca contemplaba su reino desde un punto de vista elevado, expresando su idea de sí mismo como exaltado e intocable. Esta escena es significativa. Babilonia era la superpotencia mundial en ese momento, y su majestuoso palacio real, adornado con lujo y flanqueado por los impresionantes jardines colgantes, era un tributo a su grandeza. Desde este elevado punto de vista, Nabucodonosor se sintió tentado a decir algo que expusiera todo el alcance de su vanidad. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Gritó en Daniel 4:30. El orgullo que gobernaba su corazón queda capturado en estas palabras. Su declaración, que pretende exaltarse a sí mismo por encima de todos los demás, expresa la convicción de que la grandeza de Babilonia fue el único producto de su propio trabajo y poder. Se decía que las imponentes murallas de la ciudad eran lo suficientemente anchas para que pasaran los carruajes y servían como centro de comercio, cultura y poder militar. Su riqueza parecía infinita y sus templos y palacios eran maravillas arquitectónicas. Nabucodonosor se consideraba el maestro artesano escondido debajo de toda esa belleza. Pero la vanidad del rey oscureció la verdad. Ignoró por completo la contribución de Dios a su logro. Daniel había enfatizado previamente en Daniel 2:37-38 que la autoridad de Nabucodonosor era un regalo de Dios. Su hegemonía fue un regalo de Dios,
no algo que logró por sí solo. Sin embargo, Nabucodonosor estaba ciego al hecho de que el Señor es el verdadero Rey de todos los reinos y que Dios había permitido su ascenso por una razón. Por lo tanto, el juicio de Dios fue rápido y definitivo. Sus reflexiones triunfantes se vieron truncadas en cuanto pronunció aquellas altivas palabras. Una voz del cielo dijo: «Esto es lo que se ha decretado para ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real te ha sido quitada». Mientras el rey aún hablaba, Daniel 4, 31-32. Comerá hierba como un buey y tú serás desterrado de la sociedad humana para habitar entre animales salvajes. Serás pasado por alto 7 veces hasta que te des cuenta de que todos los reinos de esta tierra pertenecen al Altísimo, quien puede arrebatárselos a quien quiera. Esta caída pública y humillante del poder fue la manifestación del juicio divino para Nabucodonosor. Instantáneamente perdió su poder. El mismo monarca, que se enorgullecía de su estatura y autoridad, perdió todo lo que amaba. Su trono, su fortuna y su prestigio fueron rápidamente arrebatados por la justicia divina. Aún así, la pérdida de la monarquía no fue el único castigo. Nabucodonosor padecía una enfermedad que imita la locura. Vivir como un animal y aislado de la sociedad era un castigo que capturaba perfectamente el orgullo que tanto había trabajado para desarrollar. El gran rey, desprovisto de razón humana y habiendo gobernado anteriormente sobre enormes áreas, ahora se vio obligado a arrastrarse por el suelo y pastar en la hierba como un buey. Según Daniel 4:33, fue condenado a vivir según los caprichos del clima, sus uñas tan largas como las de un pájaro y su cabello tan largo como las plumas de un águila. La historia del descenso de Nabucodonosor de la magnificencia real a una vida animal sirve como una potente ilustración de cómo Dios puede derribar a las personas que se someten al poder del orgullo. Para todos nosotros, este profundo cambio en la vida del rey sirve como una lección aleccionadora. La historia de Nabucodonosor muestra cuán seriamente Dios considera el orgullo humano. Sirve como advertencia sobre las posibles repercusiones de elevarse y actuar sin humildad ante el Creador. El contraste entre el brillante pasado de Nabucodonosor y sus circunstancias actuales, mientras luchaba con esta nueva realidad, sirvió para enfatizar la verdad divina de que todos están sujetos a la soberanía de Dios, independientemente de su estatus. El Altísimo puede derrocar hasta al más poderoso porque es justo y no tolera la vanidad. La lección que Dios quería enseñarle a Nabucodonosor se hizo evidente a medida que pasaban los días y él se adaptaba a su nueva vida. La pérdida del título real no solo fue un castigo, sino que también fue una oportunidad para la introspección y un llamado a la humildad genuina. A pesar de su fuerza e influencia, en última instancia dependía del Creador de todo y se vio obligado a afrontar su fragilidad. El sueño predijo la muerte de Nabucodonosor. Y durante mucho tiempo después, el rey de Babilonia tuvo varias oportunidades de reconocer el poder de Dios. Aún así, no quiso humillarse ante el Creador. En cambio, elige disfrutar de la gloria de su poder y de sí mismo. Esta falta de humildad provocó un colapso espectacular y vergonzoso. Desde que Daniel descifró su sueño hace un año, la vanidad de Nabucodonosor no ha hecho más que aumentar. La Biblia cuenta la historia de cómo el rey de Babilonia pensó en su imperio y dijo algo que reveló su profunda arrogancia mientras paseaba por la terraza de su palacio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para residencia real con mi gran poder y para gloria de mi majestad?, gritó en Daniel 4:30. Estos comentarios muestran no solo su arrogancia sino también su total ignorancia del papel de Dios en su creación y gobierno. Nabucodonosor vio Babilonia, la ciudad que había construido, como una maravilla del mundo con sus opulentos palacios y jardines colgantes, como un tributo a su propia brillantez y habilidad. Ignoró la verdad de que su autoridad era un regalo de Dios y se consideró el autor intelectual de todo el esplendor y la riqueza de su reino. Daniel ya le había señalado al rey que el Altísimo le había otorgado su autoridad, pero su altivez le impidió darse cuenta. Lo que siguió fue una respuesta inmediata y decidida de Dios. La arrogancia del rey Nabucodonosor quedó truncada tan pronto como las pronunció, cuando una voz del cielo dijo: «Tu autoridad te ha sido quitada. Habitarás entre criaturas salvajes y serás separado de la humanidad. Consumirás hierba como un buey. Pasarás por alto 7 veces antes de que te des cuenta de que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos de la tierra y puede concedérselo a quien quiera». Daniel 4, 31-32. Esta proclamación simbolizaba un fallo celestial que priva a Nabucodonosor de su honor y posición, lo convierte en un ser inferior y lo excluye por completo de la sociedad. Pasó 7 años pastando en la hierba, viviendo como un animal, perdiendo su reino y perturbando su mente. El orgullo que lo había impulsado a alturas extraordinarias ahora lo estaba reduciendo a una vida de miseria. Esta transición tiene un profundo significado simbólico. Dios le estaba enseñando a Nabucodonosor que él siempre estaba bajo el control de Dios, sin importar su propia fuerza. Esta fue una lección no solo para el monarca,
sino para todos los que tenían autoridad. La historia de Nabucodonosor sirve como recordatorio de que la arrogancia hace que nos quedemos ciegos y no reconozcamos la verdadera fuente de nuestro poder y prosperidad. Este acontecimiento humillante acabó siendo un punto de inflexión en la vida del rey. Tuvo que enfrentar la terrible verdad de que toda su fuerza era fugaz y que su máxima confianza debía estar en Dios durante su metamorfosis. Los 7 años fueron suficientes para destrozar su alma e impartirle una importante lección sobre la fugacidad de la posición humana frente al poder celestial. Al final, después de estos años de vacío, Nabucodonosor miró hacia el cielo. Para él era importante adoptar esta nueva perspectiva, que reconocía que solo Dios merece alabanza y honor. Al cabo de aquel tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré la razón, declaró en Daniel 4, 34-35. Con estas declaraciones, el rey experimentó un profundo cambio de actitud. Así alabé al Altísimo, y honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno, dijo el rey. La conversión de Nabucodonosor queda poderosamente atestiguada por su reconocimiento de que Dios es la autoridad suprema. Al mostrar homenaje al Señor, llegó a comprender que, a los ojos de Dios, todas las personas en la tierra son insignificantes y que Él tiene control total tanto sobre el ejército celestial como sobre la población del planeta. Nadie puede cuestionar su voluntad ni frustrar su objetivo. El acontecimiento que le ocurrió a Nabucodonosor es un recordatorio permanente de lo crucial que es permanecer modesto ante Dios. El orgullo no solo nos impide conocer la verdad, sino que también puede tener efectos muy negativos. Nabucodonosor restauró su reino y su cordura humillándose. Dios siempre extiende misericordia a aquellos que se acercan a Él en sincero arrepentimiento. La historia de Nabucodonosor no solo es antigua, sino que también sirve como una advertencia perenne sobre los peligros de la arrogancia en las personas. Con frecuencia nos sentimos tentados a permitir que esta peligrosa emoción, que puede manifestarse de diversas formas, incluido el orgullo profesional, los logros académicos, las cosas monetarias o incluso la espiritualidad, nos controle en nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros corremos el riesgo de olvidar que todo lo que poseemos y somos es un regalo de Dios, tal como lo hizo el rey de Babilonia. Pero la caída de Nabucodonosor también nos muestra que Dios no está interesado en nuestra aniquilación. Aunque sea severa, su disciplina es una señal de amor y una oportunidad de perdón. Dios desea que reconozcamos nuestra pecaminosidad y necesidad de su misericordia. El rey no solo fue reducido de un gobernante altivo a un hombre que vivía como un animal como una especie de castigo, sino que también sirvió como catalizador para la transición del rey a una persona humilde que por fin reconoció la supremacía de Dios. La Biblia afirma que Nabucodonosor no solo recuperó su reino después de que recuperó su cordura, sino que también recibió una nueva perspectiva de la vida y la divinidad. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, justos, y puede humillar a los que caminan soberanamente, declara en Daniel 4:37. Esta no es simplemente una declaración retórica. Más bien, denota una transformación interna significativa. Aquí, la historia nos pide que consideremos cómo nos relacionamos con la majestad y soberanía de Dios. El orgullo no solo nos mantiene alejados de Dios, sino que también nos impide ver cuán dependientes somos realmente de Él. Es una ilusión que podría llevarnos a pensar que escribimos nuestras propias historias cuando, en realidad, somos meros personajes de una obra mayor que el Creador está dirigiendo. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos en qué aspectos de nuestras vidas dejamos que el orgullo nos gobierne. ¿Estamos reconociendo la influencia de Dios en todo esto, entre todas las victorias y logros que nos rodean? ¿O nos encaminamos hacia la exaltación propia como Nabucodonosor? Podemos aprender una lección valiosa de la experiencia del rey babilónico. El conocimiento genuino proviene de ver que nuestra grandeza está inextricablemente conectada con nuestra humildad ante Dios. Además, la narración de Nabucodonosor sirve como recordatorio de que la disciplina divina, a pesar de su dificultad, es un acto de bondad. Descubrimos sanidad y una nueva oportunidad de exaltar a Dios cuando dejamos que Él nos moldee e instruya. Él celebra nuestra restauración en lugar de nuestra humillación. Jesús habla frecuentemente de la inversión de las expectativas en el reino de Dios en sus parábolas, diciendo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mateo 8:16. Entendemos por la historia de Nabucodonosor que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Con frecuencia se nos insta a buscar prestigio y distinción en nuestra cultura, pero estamos obligados a renunciar a nuestra arrogancia y aceptar la humildad a la luz de la verdad bíblica. Esto no quiere decir que debamos minimizar nuestras habilidades o logros. Más bien quiere decir que debemos utilizarlos como plataformas para exaltar a Dios y ayudar a los demás. Es fundamental considerar cómo este cambio afectó el reino de Nabucodonosor así como su propia vida.
La humildad y la aceptación de la soberanía de Dios por parte de un líder pueden tener un gran impacto en su país. Un monarca puede guiar a su pueblo hacia las bendiciones y la prosperidad si acude a Dios y le pide su guía. Sin embargo, siempre nos sentimos tentados a actuar con arrogancia. Con su énfasis en la independencia y la confianza en uno mismo, la cultura moderna puede llevarnos a olvidar que la sabiduría genuina se origina en el temor del Señor. Proverbios 1, 7. Como resultado, debemos vivir atentamente y esforzarnos por ser humildes todo el tiempo. Que nunca olvidemos que, al igual que Nabucodonosor, todas las personas están bajo la omnipotencia de Dios y que el verdadero significado y propósito solo se pueden encontrar en Él. La historia de Nabucodonosor es, en última instancia, un llamado a la introspección y al crecimiento personal. Es un llamado a la acción para que cada uno de nosotros mire hacia adentro e identifique cualquier lugar donde podamos elevarnos. Que adquiramos la habilidad de la humildad para que podamos encontrar la bondad y la gracia de Dios en nuestra vida. Esperamos que esta reflexión te haya conmovido. Considere suscribirse si desea aprender más sobre las verdades bíblicas y desarrollar su fe. Juntos podemos buscar la sabiduría y la humildad que agradan a Dios.